¿Qué tal? Es un gusto recibirles en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. El día de hoy vamos a tener el interesante tema de los conflictos que se tienen referenciando a las mineras canadienses, y tenemos que ver el enfoque de interconexión, porque no es tratar el tema exclusivamente como título de periódico o nota genérica, sino como siempre esto tiene un trasfondo y tenemos que ver la interconexión de esto que nos sacan de repente, lo que menciona el mismo presidente, lo que dicen gobiernos de donde provienen esas mineras y de lo que dicen algunas empresas nacionales que puedan beneficiarse o no de ello. Y pues definitivamente en Economía y Mercados siempre hacemos el análisis sin tratar de darle gusto ni a un lado ni a otro, sino con objetividad. Y pues vamos a realizar este interesante tema con el doctor Enrique Vázquez Constantino, director del único Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado en Chiapas. Enrique, ¿qué tal? Qué alegría estar en Economía y Mercados y también con este gran tema que tiene que ver con la soberanía nacional y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Correcto, muy bien. Pues tenemos que partir de que sí es cierto, la macroeconomía a nuestra consideración de análisis, de evaluación, objetivamente creo que va bien en términos generales. La parte de no endeudarnos, pues es inobjetable. El tema de que tengamos que priorizar la energía del país, bueno, pues también es importante, obviamente respetando el aspecto de la economía mixta, pero no hay un país que podamos ubicar en el mundo que no priorice la seguridad para su gente. Es tan importante como decir, nadie va a ver por nosotros mismos, ¿verdad?, como un interés secundario. Entonces, ¿qué sucede aquí? Podemos observarlo en la primera lámina. Vemos ahorita que se ha mencionado de meses a la fecha, pues al señor Trudeau, que pues vemos los conflictos, las empresas canadienses han tenido ya muchísima boga aquí en México, indistinto que haya norteamericanas, que haya participaciones de empresas nacionales o no. Es una cuestión increíble, enorme, lo que se ha hecho en la minería, pero también vemos el enorme daño que generan y las condiciones que no ha sido en reciprocidad de beneficio para México, pues consideramos que es correcto analizarlo, regularlo. Como se ha mencionado, algunas empresas son muy cumplidas y otras empresas no, entonces hay que trabajar en eso. Sin embargo, vamos a ver el trasfondo porque hay un poquito más allá que ver en esta condición del costo-beneficio y no beneficio, Enrique. Sí, aquí estamos viendo frente a las empresas canadienses ese doble discurso, esa doble actitud, porque en Canadá pues son muy cumplidores de sus leyes de protección a la naturaleza, del pago de impuestos, de la protección a los trabajadores, pero pareciera que se les olvida cuando ya actúan aquí en México, hacen totalmente lo contrario. Exactamente, sí. Estamos viendo que de hecho, como bien mencionas, Enrique, se cumple muy bien en su país en términos generales y en nosotros pues no importa la destrucción que ocasione. Tú mencionabas muy bien ahorita en los datos, ¿verdad?, duros, todo el daño que genera hacer esto, Enrique, si nos puedes indicar para la explotación. Bueno, para que nosotros comprendamos esa dimensión del daño ecológico, el daño a la salud de los habitantes cercanos a las minas, cada gramo de oro que se extrae requiere 481,000 litros de agua, 7,099 litros de diésel y 1,864 kilos de explosivos, además de 10,884 gramos de cianuro, que es altamente peligroso, que mata de manera inmediata a los seres humanos, a las plantas, a los animales, o también pueden estar usando mercurio. Que además son miles de años para biodegradarse naturalmente. Son daños irreversibles. Ya no vamos a estar aquí para ver cuando se biodegrade. Ya no. Y el otro punto también sería ver básicamente ese movimiento que se hace mágico entre el Producto Interno Bruto de México,
que sale sin valor agregado, luego se registra en Canadá, pero las balanzas comerciales no lo registran realmente, especulan en bolsas o venden esos minerales a terceros. Se ha hecho una cuestión del territorio mexicano, como un bien para ofertar por terceros, por extranjeros. Esa parte no es correcta. Sí. También. Algo positivo para mi punto de vista fue los comentarios que hizo hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia denominada La Mañanera, en donde señaló que invitaba al gobierno de Canadá para que exhortara a sus empresas a que cumplieran las leyes mexicanas, pero si persistían en esa negativa, pues iban a actuar y les iban a quitar las concesiones. También señaló que eso que no se considerara como una amenaza o una advertencia, sino más bien un llamado al cumplimiento de la ley, que creo que es muy importante. Correcto. Es lo que tenemos que ver, simplemente cumplir la normatividad. Si la tenemos que cumplir los mexicanos, pues caray, también los señores extranjeros deben de cumplirla. Yo creo que es importante analizar esto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos deja? Es un recurso de México. No está mal analizarlo y reconsiderarlo. Si se llevan, recuerden ustedes que somos un productor privilegiado de plata en el mundo. Y resulta que también pues no se ha visto traducido el bien hacia nosotros. Igual una serie de minerales que llegan a valer más que la plata y el oro, porque hay minerales básicos, también hay materiales preciosos, en fin. Yo creo que tenemos que ir ahora a esa interconexión que hablábamos, para salir solo del tema general que se ha visto, como ya lo comentamos, de las mineras de Canadá, y ahora vamos a ver qué sucede. ¿Quién es este país? Pues nuestro socio, entre comillas, nuestro socio comercial Enrique, del Telecán, llámesele como se le llame. Entonces, desde que era el GATT, comenzamos con Estados Unidos, después se nos sofistica, ¿verdad?, que el Tratado de Libre Comercio, luego el TEMEC, solo nos lo van readecuando y renovando. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? ¿Qué pasa con Canadá? ¿Qué intercambio tenemos nosotros los mexicanos con Canadá? Pues básicamente no es muy sustancioso que digamos, Enrique. Estados Unidos aquí es el gran ganador, es el ganón. Él intercambia sobre todo energía. Podemos ver en la lámina siguiente, ubicamos, pues somos ese mercado que éramos el enorme, hasta ahora que vino este acuerdo del Pacífico muy inteligente por los orientales, pero no deja de ser enorme. Sin embargo, aquí es qué beneficios tiene México. Cuando comenzaba esto, que fue Brian Mulroney, me acuerdo muy bien, Bush padre y Carlos Salinas de Gortari, inmediatamente que se firmó el primer tratado, a los meses eran ventas en Canadá. Es correcto. Enrique, entonces, ¿qué beneficios? Tenemos que ver este socio comercial, entre comillas, pues qué beneficios tenemos con él, porque se lleva las minas a granel. Con lo que estamos viendo ahora, si lo extrapolamos, ya nos imaginaremos cuántos son los miles de millones o decenas de miles de millones de dólares que no pagaron impuestos, que no cumplieron con las obligaciones laborales, los daños ecológicos que son irreversibles durante ya décadas. Y uno de los detalles, si le podemos decir de esa forma, que hicieron que detonara todo eso fue el cambio a nuestra Constitución y precisamente a la Ley de Aprovechamiento de la Minería, en donde permitieron que tuviera derechos prioritarios el aprovechamiento minero sobre cualquier tipo de uso de suelo que se tendría que hacer. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Bien. Ahora, como podemos apreciar, ¿qué sucede con nuestro socio del tratado? Bueno, de hecho, pues van gentes nuestras, ya lo sabemos, eso está más que conocido, nuestra gente que nos manda la enorme cantidad de remesas, ¿verdad? Ya, bueno, esa parte lo tenemos. No es tanto que Canadá nos mande esto, sino mandamos en la mano de obra. Ya lo sabemos, de hecho.
el nivel de producción estadounidense y canadiense también sabemos que es muy diferente. Los niveles de producción agrícola de ellos son enormes. Canadá, igual que Estados Unidos, según se ubica, tienen cereales muchísimo, ¿verdad? Cebada, trigos, bueno, le entran al jitomate, en otras latitudes, coles, en fin. Y nuestro México, salvo lugares que tenemos bien tecnificados hacia el norte, pues la mayoría seguimos en una dependencia. Y si hablamos de Chiapas, aquí Enrique, donde estamos, la enormidad es así. Entonces, sí tenemos una diferencia y por eso es bueno ver la interconexión de por qué estos países pues están mejores. Entonces, pues hay que estar también en mejor condición los mexicanos, Enrique, ¿verdad? No solo correcto. Ellos. Es bueno hacer el balance, no es darle gusto ni izquierda, derecha, ni abajo, ni arriba, ni centro, sino la objetividad que siempre vemos, Enrique. Aquí tenemos que comprender que, por ejemplo, estamos viendo que las altas necesidades de agua, por ejemplo, que tienen nuestros productores de alimentos, pero con esta presencia de minas son miles de millones de litros de agua que se extraen todos los días y que no se devuelven limpias, sino ya contaminadas con cianuro, con mercurio. Terrible. Que ha generado un incremento también de las enfermedades de varios miles de mexicanos. Entonces, sí es momento de reflexionar y en su caso hacer cambios inclusive a nuestra legislación o a la Constitución. Exactamente, y en esa contaminación, Enrique, que dices, quitarle la piel orgánica para producir en México, pues nos hace más dependientes también hacia afuera. Y por el otro lado, la contaminación, la fumigación de los lugares de cultivo también nos deja en desventaja, porque aquí se utilizan cosas que la empresa Monsanto inclusive está prohibida allá en Canadá o Estados Unidos, pero en México sí lo permiten. Podemos ver también, pues es el cuidado de los recursos, como bien mencionabas al inicio, Enrique. Allá cuidan, lo que afuera no. Aquí vemos un paisaje pues muy bonito, que bien puede quedar en Canadá o en Estados Unidos, para hablar de nuestros socios comerciales, entre comillas. Y por el otro lado, pues tenemos lo nuestro. Montebello no le pide casi nada a ellos, sin embargo, los análisis de aguas, las restricciones que llegan, son totalmente diferentes, y ahí viene el que no estamos siendo parejos, pero nadie más ajeno a los mexicanos va a ver por más que nosotros mismos, Enrique. Sí, y creo que una de las de los temas importantes que estamos tratando en economía y mercados es precisamente brindar ese tipo de información que nos permita analizar, comprender y compartir con más personas para que nos unamos, y como bien nos señalamos al final del programa, cuando estemos unidos mexicanos. Este es un momento muy importante de generar esa solidaridad, de esa comprensión, también de aprovechar los avances científicos y tecnológicos que hemos desarrollado mexicanos y que podríamos estarlo aprovechando, cuidando a nuestro medio ambiente y definitivamente incrementando la productividad de nuestro país, con la finalidad de reducir esa desigualdad que tanto mal nos hace. Es correcto. Bien, antes de ir al breve corte comercial, porque siempre, ¿verdad?, se nos va el tiempo volando, lo interesante es que hagamos esta interconexión, que veamos con quién estamos tratando. Y si es Canadá, bueno, ¿qué representación tiene? Si nosotros vemos, prácticamente no figura mucho. Vamos a hacer un análisis, una evaluación. Tenemos, creo que números aproximados, más de 340,000 millones con Estados Unidos, y con Canadá creo que son 2,000 millones de dólares hablando. Entonces, tenemos que ver este tipo de situaciones, la relevancia, y tenemos que ver entonces dónde se desvirtúa, dónde desaparecen toda esa cantidad de materiales que se llevan de minas que tienen a lo largo y ancho de México, que no se ha traducido en beneficio nuestro. Eso es correcto. Y también, pues regresando del corte, vamos a tratar de ver por qué esas diferencias también de paridades, porque de los tres somos el más, llámesele, de la moneda con el menor valor en comparación. Así es que vamos a ver estos y otros aspectos regresando del breve corte comercial en un momento más a Economía y Mercado, su programa.
Won't you let me dream that you're mine again? Sí, los extrañas. Hiciste una conexión. Pero volverán. Recíbelos con más del doble de megas hasta por 4 meses y vive la experiencia Total Play. Golden Century. Eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, en este interesante tema de ver el conflicto con, pues, que se tiene con aspecto minero canadiense, pero la interconexión que le damos dando ese enfoque de con quién estamos tratando y qué interrelación tenemos. Y pues ahorita vamos a llegar, como lo habíamos ofrecido, a evaluar también por qué de los tres socios, entre comillas, porque sabemos que el gran ganador es los Estados Unidos, Enrique, que vemos aquí, repetimos, el intercambio de energía entre Canadá y Estados Unidos es impresionante. Ellos mismos se venden petróleo, Estados Unidos le vende petróleo crudo pesado, ligero, Canadá creo que es el pesado que le da. La interconexión, tenemos entendido que todas las redes de distribución que haya, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos los tienen la distribución de energía, cosa que no pasa con México. Y afortunadamente, por lo que sucedió ahorita con el frío, qué mejor que fue eso. Pero ese intercambio que tienen, los aspectos del aluminio, acero, en fin, que se manejaba, que Estados Unidos le puso un calambre a Canadá. Bueno, es importante, pero hay otros elementos más significativos y vuelve a figurar el aspecto de los metales, los materiales preciosos, que es de Canadá hacia donde le compren. Entonces, ¿por qué las monedas? Aquí podemos ir viendo el intercambio. ¿Por qué la moneda de Canadá estará como 14 pesos? Algo así más o menos por ahí. El dólar canadiense, 14, 15 pesos, va variando. Y el estadounidense, pues sabe que 19, 20 y bajándole también. Pero todo en relación a nuestro peso. Y yo insisto en algo, Enrique, la paridad en las divisas, pues es realmente una técnica de dominio disfrazado, sí, muy abierto, ¿no? Dice disfrazado, sí, abierto. Es correcto. Y aquí, por ejemplo, hay algunos estudios que señalan que el 76% de las empresas mineras en el mundo tienen su sede en Canadá, y el 60% de las empresas mineras que cotizan en bolsa también tienen un origen canadiense o tienen una sede canadiense, y que estas, la mayoría, pues están en la bolsa de Toronto, porque va mucho a la especulación. O sea, aprovechan tener esas concesiones para nada más especular, y que realmente eso hace que sus economías pues tengan esa fuerza, aunque realmente no esté respaldado con nada. Exactamente, Enrique. Y el otro aspecto que vemos es por qué nos tienen que dejar a nuestra moneda más baja en la paridad, porque es un efecto de dominio también, y ahorita lo checamos de hecho, prácticamente, ¿por qué?
como bien mencionas, Enrique, ahí está la cantidad que tiene tratando en minerales Canadá, pero por el otro lado ofertándolas casi como bienes, como bonos por un lado, pero aquí vienen esas grandes transformaciones que no registran muy bien las balanzas comerciales, porque de aquí te salen, por decirle así en general, piedritas, y luego por allá ya te sale una gema o te sale un lingote, en fin. Y la contaminación, como bien mencionabas al principio, Enrique, lo dejan en el otro país. Ellos cuidan sus recursos naturales, esos bellos lagos, para que también llegue un turismo muy fuerte ahí. Y por el otro lado exportar. ¿Qué sucede? También Canadá le vende enormes cantidades de metales preciosos a Estados Unidos de que se lo compre. Entonces aquí estamos viendo lo que sucedía desde siempre. Cuando los barcos japoneses salían, agarraban al producto del mar X, pero ya cuando regresaban, bajaban productos enlatados. Entonces la misma balanza del mundo se desajustaba, ¿verdad? Por un lado, hasta que después lo afinaron. Esto fue del siglo pasado. Igual en la madera, que si iban a Finlandia, le compraban la madera, que es un gran ejemplo de cómo cuidar el recurso, pero bajaban en otro país y ya llegaban los lingotes o los muebles, perdón, las vigas o muebles. Este es el mismo caso, Enrique. Tenemos un aspecto donde ya el billete de ellos está emitido en productos ajenos. Y luego, si vemos el caso de Estados Unidos, es el gran administrador de recursos canadienses, de recursos mexicanos y vendedor al mundo, ¿no? Es enormes edificios de Nueva York, grandes holdings. Y creo que uno de los aspectos importantes de esa amplitud de la información, que se divulgue la información, es que también varios servidores públicos que antes hacían pleitesía, se agachaban a la presencia de inversionistas canadienses o de otros países, que le daban toda la fuerza, toda la bienvenida, a pesar de todos los daños que también ocasionaban. Entonces creo que en esa sincronización de información, de que más llega a la población, pues creo que va a empezar a haber cambios importantes en nuestra gestión, en nuestra legislación, y creo que más que nunca es momento de estar planteando ya regresar a algunas situaciones que teníamos en nuestra ley de proteger a esa soberanía nacional y sobre todo con nuestra riqueza en nuestros minerales, y que hoy 18 de marzo que estamos celebrando el Día de la Expropiación Petrolera, sería un muy buen momento para reflexionar si ya es necesario estar protegiendo nuestros recursos naturales y que tengamos ese beneficio los mexicanos, porque desde siglos, desde los españoles, luego los de Estados Unidos de América, canadienses, vienen chinos, pareciera que es una historia de nunca acabar, pero está en nuestras manos hacer que esto se transforme y que de verdad sea de gran beneficio para nuestra comunidad mexicana, para los mexicanos. Es correcto, y realmente, como decía Einstein, mientras no hagamos algo diferente, las cosas no van a cambiar. Y se repite, cambia la tecnología. Aquí, por ejemplo, vemos la parte, pues nada más hay que ver los recursos que tienen en la situación de Canadá. Ya no se diga, pues se nota la diferencia, el gigante, ¿verdad? Estados Unidos con sus F-35, que nada más hay que ver cuánto cuesta cada los miles de millones que valen cada uno de los aviones. E igual, si lo vemos en la parte marina, bueno, pues vemos la de Canadá, que no es exactamente una gran potencia marítima, pero pues sí tiene condiciones que México no los da, inobjetable la potencia norteamericana. Y lo mismo ubicamos en todo, ¿verdad? La canadiense, exactamente, las flotillas canadienses, y pues vemos el enorme poderío de los estadounidenses. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué queremos señalar? Pues muy sencillo. Canadá tiene una deuda externa que casi es un poquito más del 80% de su Producto Interno Bruto, de lo que él produce, por decir, en un año en su capacidad. Y Estados Unidos está rebasado, debe más de la capacidad que tiene para producir.
Sin embargo, digo, alguien que está en quiebra, pues ¿cómo va a estar sosteniendo eso? Se supone que ya no debería tener ni, hablándole llanamente, ni para la gasolina de los aviones, ¿no? O para el carro del general que vaya a ir ahí. Esas situaciones donde bien se mencionaba el dinero fiat. ¿Qué pasa ahí? Que muy sencillo, los billetes que se prestan de siempre a través del Fondo Monetario Internacional, que es un instrumento del prestamista, donde el mayor inversionista de Estados Unidos, igual, ¿verdad? Si le entra Canadá, Japón, etcétera, pues ya prestan y es un aspecto de dominio, tiene que aceptar que su moneda vale más y también si no se alinean, Enrique, pues entonces llegan estos agentes recuperadores de la economía, ¿no? Que los hacen cambiar de opinión. Exactamente. Y este tipo de aspectos tenemos que ver. ¿Qué pasa ahorita? Retomando, si Estados Unidos hoy produce $1 y debe $1.05, entonces estamos hablando de una economía que está verdaderamente tronada, pero su moneda sigue valiendo más. Esto de hecho lo vamos a comentar en otro programa, Enrique, porque hay que analizarlo. Es el dinero fiat, como bien mencionabas. Aquí estamos viendo esas falacias que se dan. Y lo dijo también el de la Reserva Federal hace mucho tiempo, ¿verdad? La persona que otrora estaba ahí en cargo, pero refiriéndome a la personalidad moral, dijo que Estados Unidos nunca tendría un problema, casi así nos lo vaticinó, porque ellos cuando necesitaran dinero, nada más era cuestión de echarlo a andar. Si México hace eso, u otro país, pues nos devalúan. Nos lo bajan de valor y valor y valor y valor. Entonces, aquí vienen esas grandes diferencias que no van. Estados Unidos dicen que no está en recesión. ¿Cómo le llamamos a un país que su gente haciendo cola para comprar, increíble que fuera Estados Unidos? La pandemia lo único que hizo fue hacer más visibles los problemas. Y sin embargo, Estados Unidos hoy, lo escuchamos en varios lados, ha hecho la impresión de dinero como nunca en su historia. Hoy el dinero de Estados Unidos, estamos insistiéndolo en varios programas, solo vale lo que la tinta, el papel y las gentes que lo producen, Enrique. Sí, se señala que en esta época de pandemia el gobierno de Estados Unidos emitió lo equivalente en dólares, es solo una emisión especial, lo que México tiene de presupuesto durante 8 años. Es el dinero adicional que normalmente tiene Estados Unidos, emitido sin valor alguno. Y obviamente es algo que en breve considero que vamos a tener una situación muy adversa en todo el planeta, porque va a estar respaldada nuestra economía en algo que no está realmente soportado. Correcto. Tenemos que hacer algo. Muy bien. Ya para concluir el programa, como siempre, usted va a tener la mejor conclusión. Tome, por favor, información de todos los lados. Por supuesto, tómela de economía y mercados. Hágale un buen cóctel inteligente y tome esa mejor decisión. ¿Por qué? Porque sencillamente, como bien menciona el doctor Enrique Vázquez, estamos ubicando que si hay una deuda aproximada de 1.400.000.000, 1,5 billones de Canadá, si tenemos billón, hablo billón a evaluación mexicana, ¿verdad? 1.400.000.000 dólares. Y si México tiene 400,000 y tantos millones de dólares, Estados Unidos tiene más de 20 billones, más de 20 billones de dólares en deudas. Entonces, como que no se vale que su moneda siga valiendo más que la nuestra cuando tenemos mejor condición de respaldo. Ya nosotros ya entramos en una espiral donde esas fuerzas armadas, ese dominio, ya determinan el valor de la moneda, así como la dispersión del papel que se tiene, que tocaremos en un programa más adelante de manera especializada, Enrique, y pues vamos a tener que ubicar, vemos en esta lámina el mejor ejemplo, ¿verdad?
siempre tendrán en el poder estos que compran aranceles, el turismo. Trudeau nos lo hizo hace poco. Es correcto. Que todavía nos dejó y dijo, me vas a agarrar con minores, no te voy a mandar no solo en Semana Santa, sino más lejos. Tenemos el Tratado de Libre Comercio, donde decíamos dónde está el beneficio, y etcétera. El dinero fiat, armas para llevar. Entonces, recordemos que debemos estar unidos mexicanos. No es para darnos gusto a izquierda, a derechas, unos y a otros. Veamos, porque tenemos mucho talento, mucha capacidad, cuidar nuestros recursos, también no andar eligiendo a cualquiera para cargos públicos, porque tenemos muchos inservibles. Busquemos a la gente útil. Estemos unidos mexicanos y los esperamos en el siguiente programa de Economía y Mercados. Gusto, Enrique. Igualmente, bendiciones. Hasta pronto.